Rompiendo esquemas, develando mitos y tabúes, traspasando las fronteras entre el amor y las relaciones interpersonales, con la libertad de superar la censura a través de las ondas hertzianas, completando el espectro multidimensional de la sexualidad humana, sus aspectos psicoemocionales y sociales. Desde la profundidad de tu inmensa marea hasta el fortuito cambiar de la existencia misma. Seduciéndote con el alma. Una frecuencia para gente muy sexy. 104.3 Cool FM. Y muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Tengan un excelente ombligo de semana. Mi nombre es Ingrid y tú escuchas el 104.3 FM. Desde la ciudad de Cancún a todo el planeta por vía internet www.qfm.com.mx. Y hoy le damos la bienvenida a nuestra sexóloga Dayana Meyer. ¿Cómo estás, Di? Hola, Ingrid, súper rico. Bienvenidos a la cabina de la radio más sexy. Con muchas sonrisas, con Así muchas carcajadas, con Así una es. muy buena actitud. Así es, actitud sobre todo. Y un muy exacto. buen tema. Así es. Le pedimos a Jorge, a Sexy Rayita, que A nos sexy suelte la rayita, cápsula. va a la cápsula. Ante conflictos sexuales de parejas en crisis, en personas que forman parejas violentas, provocadoras, represivas, desconfiadas y celosas, que cierran su mente y su sexualidad al placer, obsesionadas con el posible dolor del engaño o esa ira constante en su forma de vincularse emocionalmente, causante de mucho dolor, la psicoterapia gestal recomienda como una de las múltiples herramientas la yoga de la risa. La risa es una forma de relacionarnos con la alegría y los deseos de vivir. Es parte muy importante de la sexualidad despierta, una dinámica capaz de liberar emociones y sentimientos acumulados. Las sesiones de yoga de la risa se complementan con respiración profunda y prácticas de relajación completamente guiada por diferentes partes del cuerpo, permitiendo estados de completo bienestar y espontaneidad. Es posible experimentar grandes avances en la comunicación romántica efectiva y los niveles de confianza y solidaridad, ya que el protocolo no permite el uso de palabra alguna, promoviendo la creatividad e invitando a la actitud juguetona que permita reír sin razón. Al no reconocer el cerebro la diferencia entre risa real y la incondicional, también sus efectos benéficos psicocorporales son inmediatos. Y para hablarnos más sobre este tema, contamos con la presencia en el estudio de la psicóloga Dayana Meyer, sexóloga y terapeuta de parejas. Nos quedamos en la mesa con Ingrid y Dayana. Comenzamos. La risa, un elemento clave de nuestro tema del día de hoy. Y un elemento clave para conectarnos con la vida, Ingrid. Con este deseo de vibrar. Y quien está seriamente dañado en las emociones no siente este deseo de vibrar. Está cerrado, justamente. Y cuando decimos cerrado es con una incapacidad real de vibrar. Es decir, no sonríe. La risa es vibración. Ríete y vas a ver cómo inmediatamente sientes en tu cuerpo Los órganos. cómo vibras, ¿no? Sí. Duele el estómago, se dice, ¿no? Lloras de risa. Puedes llorar de Te la duele. risa. Sí, te haces pipí de la risa. Sí. ¿Por qué? Porque hay un movimiento en todo el cuerpo. En todo el cuerpo. Después de un minuto de reírte, es como si hicieras 10 minutos de ejercicio cardio. O sea, de verdad está cañón. Además, o sea, se libera si lo escuchamos, una hormona importante cuando reímos. Sí, mira, no solamente una. Lo interesante aquí, Ingrid, es que las hormonas de la felicidad, que les podemos llamar también así, porque nos hacen sentir bien, felices, se liberan. Serotonina es una de las hormonas que inmediatamente, y dopamina, y se hacen como cómplices en estos momentos donde somos felices. Cuando tenemos orgasmos van detrásito de la oxitocina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nuestro cuerpo ante todas estas evidencias? ¿Qué nos dice? Que reír es sano, es bueno, es parte de la vida. Y estamos equipados para ser felices, ¿no? A mí eso me queda clarísimo. Estamos equipados, tenemos el equipo completito para estar felices. Porque inmediatamente que pasa, incluso algo muy interesante que mencionó aquí la cápsula maravillosa de Sexy Rayita, es
no nota nuestro cerebro la diferencia entre una risa incondicional, es decir, que no necesita una condición, que podemos decir, ja, 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 ja. O sea, no tengo que contarte un chiste. O porque tú me cuentes algo, exactamente, que esa ya es una condición. Si tú me cuentas, yo me río, o si alguien se cae, yo me río. No, es una condición. No, la risa incondicional es esta risa que puede ser incluso es ficta, o una risa real. El cerebro no reconoce. Lo único que sabe es que te estás riendo, que hay ese movimiento de risa y entonces inmediatamente empieza a generar. Entonces, aquí nos dice de ese equipo que te digo, equipo biológico con el que venimos integrados. Capacitado y funcionando al 100. Así es. ¿Quién lo hace incapacitado e infuncional? Nosotros mismos. Nosotros nos enfermamos. Y esto se dice 1001 veces, pero aquí tenemos pruebas, ¿no? O sea, cuando analizamos este tipo de situaciones biológicas de nuestro cuerpo, nos damos cuenta de que realmente nosotros nos enfermamos y nosotros somos nuestros médicos. Es una realidad absoluta. Ahora, quien está seriamente dañado, Ingrid, no está así porque quiere. ¿Estás de acuerdo? O sea, no lo hace adrede. No sufres porque te da la gana. Si no despiertas un día y dices, hoy quiero sufrir y quiero sentirme mal y me encargo de hacerlo. No, por supuesto que no. Entonces, de ahí que esta necesidad de la psicoterapia. La psicoterapia, cualquiera que ésta sea, en el caso la que yo estudié y la que yo conozco y la que puedo hablar es de la psicoterapia Gestalt. La psicoterapia Gestalt es una terapia de mucho movimiento corporal, de mucha presencia de las sensaciones, ¿no? Estamos haciendo siempre un contacto con cómo te sientes con esto que estás diciendo, cómo estás, porque pasan muchas cosas en tu cuerpo. El cuerpo habla cada vez que nosotros movemos emociones. Y para la sexualidad resulta que, sucede exactamente lo mismo. La sexualidad se afecta con todo lo que le pasa a las emociones. Y aquí te preguntaría, ¿qué tiene que ver la risa con la sexualidad? Si muchas veces se piensa que la sexualidad no se puede estar uno riendo. La sexualidad debe de ser como seria, ¿no? O sea, la sexualidad no se lleva con la risa, o sea, no van de la mano. Bueno, ahí te va, Ingrid. De una buena sesión de risa, de que tengas una charla con muchas risas, te excitas invariablemente. Porque para reír necesitas a alguien inteligente a tu lado. Y eso despierta a Eros que da miedo. O sea, wow, lo pone al 100. Eros no es nada aburrido, ni serio, ni mal encarado, ni gruñón, para nada. No. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Entonces, vemos aquí que qué tiene que ver, a tu pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver la risa con la sexualidad? Bueno, tiene que ver muchísimo. Porque no es la risa en sí, es la actitud risueña. Es la actitud, esta capacidad que tú te permites, o no, de fluir en la alegría, ¿sí? A veces puedes tener una enorme sonrisa, ¿sí? Así dibujada en tu rostro, sí. Y estar riéndote por dentro. Sí. Es decir, es una presencia de felicidad, de es alegría. Una actitud. Por supuesto. Ante la vida, que tú ante te permites. Y esto es sensual, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si tú te permites fluir, pues te vas a sentir con muchas ganas de disfrutar lo que hay alrededor tuyo, lo que sea. No tiene que ser de una marca, no tiene que ser de cierto color, no. Lo que haya, lo vas a disfrutar. Y aquí nos vamos a encontrar con algo bien interesante, como son los niños, Ingrid. Sonrientes, felices, divertidos, agradables, curiosos. Exacto. Híjole, sí. Con miles de adjetivos que deberíamos de copiar. Sumamente exploradores. Con lo que sea se divierten. Hay asombro. Esta capacidad de asombro, Ingrid, es algo que en terapia fomento yo muchísimo, ¿sí? Porque la vamos perdiendo. Y se va perdiendo por el qué dirán. Por la pena. Sí, me da pena. ¿Cuántas veces nos educan? Oye, deja de reír, ¿te pareces tonto? Sí. O pareces un niño y eres un adulto. Un niño, exacto. No. Exacto. Entonces, o tonto o niño. Y entonces, pues esto pareciera que reírse, pues solamente a veces, ¿no? Y si no quieres parecer como no quieres parecer, entonces mejor no te rías. Y son como estos mensajes verdaderamente atrapadores
de acidez, ¿no? Te vuelven ácido, te vuelven quien no eres y te enseñan a ponerte máscaras que la verdad se hacen hábito. Y que no necesitamos. No, estamos llenos de hábitos, de verdad, y lo revisas en terapia inmediatamente, o sea, después de un proceso te das cuenta de que tienes cantidad de máscaras que gustoso vas echando a la basura cuando ya localizas quiénes son esas máscaras, de dónde vienen y que no te hacen falta y que solo hacen que tu equipaje sea sumamente pesado, incómodo, feo, que te hacen sufrir mucho. Quien hace sufrir a los demás, Ingrid, sufre primero él. Y esta es una regla que casi nunca, o sea, por eso es una regla, ¿no? Ahí tiene variables, pero es regla. Quien hace sufrir, también sufre. Uh-huh. Sí. Entonces, al admirar, yo digo admirar, yo admiro muchísimo a los niños, ¿no? Me merecen muchísimo respeto y me enoja muchísimo cuando alguien no los respeta. Y son grandes maestros. Son grandes maestros. O sea, si tú quieres ser feliz, observa a un niño. Quédate en un parque observando a los niños cómo juegan, cómo son. Cómo actúan. ¿No? Y entonces, esto es lo que se hace en el yoga de la risa. Actitud juguetona. Esa es una de las bases de yoga de la risa. Vamos a definir un poquito qué es yoga de la risa. Si te parece, vamos un poquito a lo que es su historia incluso. Yoga de la risa. ¿Quién no se acuerda de Patch Adams? Sí. De Hunter Patch Adams. Sí. Este es un médico de la risa. Quien inventa la risoterapia hacia los pacientes. Estos maravillosos médicos de la risa. Hace mucho tiempo se está estudiando todos los efectos maravillosos que tiene la risa. Bueno, empezamos con este hombre. A mí, en lo personal, pues siempre me llamó muchísimo la atención. Esta película para mí fue muy interesante. No solamente por mi profesión, sino porque me pareció absolutamente profunda y humana. En un congreso, Ingrid, al que yo asistí, tuve oportunidad de conocer a un grupo de médicos de la risa. No es nada ver la película a verlos a ellos actuar. En vivo. No, es que fue otra historia. Para mí fue maravilloso verlos, ver cómo hacían reír a esa gente tan enferma, ¿no? Porque me invitaron a ver. ¿Y cómo cambian los cambios que hay en los pacientes? A nivel físico, sí, aún, y a nivel de la salud también hay cambios. Muchísimos. Entonces, dos de ellos eran ya personas terapeutas de yoga de la risa, porque te tienes que certificar como tal. Entonces, bueno, a mí sí me uní a ellos, me empecé a informar más, me convencí de hacer lo necesario para finalmente tener ya la capacitación. Y cuando me certificaron, yo decía, yo sé que lo tengo que usar en algo, ¿no? Yo sé que en algo de mi práctica, yo no sabía todavía en qué tipo de personas iba a entrar, ¿no? O el cómo, terapia de o parejas, y en qué momento podía yo. Me di cuenta de que no es de entrada con las personas violentas. Sin embargo, me di cuenta de que 2, 3, un tiempo de estar en terapia, y ya es mucho más sensible este ser humano que con el que estoy trabajando en terapia, en violencia, por ejemplo. Y entonces me di cuenta de que las personas tienen tiempos. Y solamente es ir como aprendiendo el momento donde pones en práctica esta que es una herramienta maravillosa, no la única, pero es una. Y entonces fui viendo en vivo los cambios en parejas celosísimas, por ejemplo, ¿no? Que sufren muchísimo, todo el tiempo están en desconfianza y con mucho dolor emocional y muy cerrados al placer. Sintiéndose agredidos. Sí, siempre están pensando en el dolor que va a venir en el futuro, porque nunca están confiando. Entonces ellos nunca viven en el presente, siempre están en lo que les va a pasar y están sufriendo mucho. Y bueno, ¿cómo se van ubicando? Porque el yoga de la risa, Ingrid, además, te ubica en el aquí y en el ahora. Cuando tú te estás riendo, estás disfrutando, tu cuerpo está teniendo estas dosis de dopamina y serotonina, estás en el presente. Sí, claro, no puedes estar pensando en el mañana, no, ni en el ayer, ni o sea, estás disfrutando en el momento, nada más. Te apacigua la mente. Así es. Y te pone aquí y ahora, sí, ¿no? Te estás riendo aquí y ahora.
Si no existe nada más, más que el momento. Entonces va enseñando, el cuerpo va haciendo, en esta técnica, el cuerpo va siendo quien te va guiando para estimular a la mente a un equilibrio. Te va abriendo. Las personas con disfunciones sexuales muy graves, por ejemplo, donde hay mucho resentimiento y etcétera, resulta que el yoga de la risa en pareja hace que las personas vayan teniendo intimidad de estar riéndose una con la otra. Es una intimidad, una solidaridad, una complicidad. Algo que se pierde muchas veces con la rutina, con la monotonía. Con la ira, con el día a día y toda la cantidad de cosas que tenemos que hacer en pareja. Y además, si aparte de rutina hablamos de que hay crisis emocionales por sus dolor. Entonces vamos a ver que tenemos aquí un paquetito que tenemos que modificar, porque esta pareja, si sigue así, o se va a seguir lastimando muchos años más, o se va a terminar separando y pues se deja a los hijos sin papás, ¿no? Entonces, si ellos quieren trabajar, bueno, pues se va a trabajar con ellos. Y es delicioso cuando ves a esas parejas que llegan tan cerradas, tan dolidas, tan enojadas, ¿no? Y van respondiendo. Esta herramienta, en muchas ocasiones, es una que es muy útil y rica. No, además es algo bastante innovador y me encanta porque que la psicología tome estas herramientas, se amplíe más, trate a las personas de una manera más humana, ¿no? No nada más por la parte cognitiva, sino viendo al ser humano, viendo las emociones, abriéndose a todas las vastas matices que puede haber. Ese todo, Ingrid. Yo creo que los psicólogos tenemos las personas, todas las profesiones, pero creo yo que el psicólogo tiene especialmente el compromiso de estar buscando, de estar viendo, de estar informándose, porque el ser humano es cambiante, ¿sí? Entonces no nos podemos nada más casar con una terapia y un movimiento y listo, no. Tenemos que estar innovando, viendo qué funciona, investigando. O sea, esta es la parte, yo creo que la más hermosa de la profesión de ser psicólogo. Y me encanta también que con la sexualidad tenga que ver, ¿no? Es que tiene que ver que sean herramientas que sirvan para mejorar nuestra vida, para volvernos personas más felices, más humanas. Pues es que ese es como nuestro fin, ¿no? El fin es estar saludables, es estar felices. ¿Queremos un planeta feliz? Sí, yo creo que todos queremos una vida feliz, una humanidad feliz. Sin embargo, estamos muy enfermos. Tenemos entonces que darnos cuenta para dónde y que cada uno es responsable de sí mismo. Y reír, aparte, es necesario y es importante para que seamos una pareja sexualmente despierta. Así es, por supuesto. Es parte, por supuesto. De nuestra felicidad. De nuestra felicidad, claro, de nuestro crecimiento. Sí. Vamos a hacer un corte, ajá, sí, nuestro primer corte, y nosotros regresamos de inmediato para seguir hablando cómo funciona el yoga de la risa, cómo se implementa, para quién es y la historia. La historia que me puse a contar la historia de mi encuentro con... Pero ahorita regresamos. Vámonos. Ombligo de semana. Cuida tu Eros. Ya estamos de regreso y escuchas el 104.3 FM. Nuestro tema... Yoga de la risa y la sexualidad despierta. Despierta, me encanta. ¡Ey, despierta! Estábamos platicando un poquito acerca de esta historia, de cómo surge. Ahora sí vamos a la historia. Bueno, resulta que Yoga de la risa es hija de un hindú que es el doctor Kataria, con K. En 1995, este hombre, muchos años antes, empieza a estudiar todo lo que tiene que ver con la risa, todo lo que tiene que ver con los efectos, todo lo que tiene que ver con esa maravillosa forma natural de sanar. En 1995, finalmente, él saca algo que no es lo que finalmente terminó siendo ahorita Yoga de la risa. Porque cuando él lo inicia y lo empieza a poner en movimiento con las personas voluntarias que quisieron ayudarle, era contar chistes, era una risa que necesitaba condicionantes, es decir, risa condicionada. No funcionaba porque se acabaron los chistes y pues entonces ya no había risa. Y bueno, entonces se puso a trabajar muy, muy en serio. Ya tenía muchos más voluntarios que cuando empezó.
Porque en todo este proceso, digamos, es investigación de piso, ¿no? Sí, sí. La más valiosa. Y entonces, un buen día, se pierde un rato, 3 meses, y cuando él regresa dice, bueno, yo ya tengo aquí lo que llamé yoga de la risa. Este yoga de la risa, lo que tiene es respiración, pranayama, es igual, lo mismo que tiene el yoga, o sea, respiración profunda, relajante. Respiración consciente. Desde el diafragma, exactamente, no de arriba, no del pulmón. No del pulmón. Y que además, en combinación con lo que hace la risa, que la risa lo que hace es que vacía completamente el pulmón, porque nos quedamos normalmente con mucho aire estancado. Sí, normalmente respiramos corto, poquito y así andamos, ¿no? Ni conscientes somos de cómo respiramos. Ni sabemos respirar. Exacto. Normalmente ni sabemos respirar. Exacto, es parte importante, pero lo hacemos como sea. Sí. Bueno, aquí, en este tipo de respiración, justamente es para mover energía. Estas energías maravillosas de nuestro cuerpo, que es el ki, que es el que nos mantiene con vida, ¿no? Realmente. Entonces se respira profundamente y además, al final de la sesión de yoga de la risa, se relaja, porque te pone hasta arriba. O sea, realmente como te estás riendo, todo esto significó ver qué pasaba con esta risa, que no fuera condicionada, que fuera una risa ficta, ¿no? Ja, ja, jo, jo. Y con los movimientos, como no puedes hablar, o sea, parte del protocolo que lleva yoga de la risa es no palabras. Solamente, vamos a gestos, decir, carcajadas, ¿no? Gestos y algo, un idioma, una lengua rara que se usa ahí, que es nada más, digamos, como vocalizar. Son vocablos. Como así como que hablaras chino mandarín, lo que se te ocurra como se te ocurra. Vas expresando con ese lo que vas sintiendo. A ver, Ingrid, habla, moviendo. Digamos, tendría que ponerme a reír. Muchas veces son ejercicios también para abrir precisamente la garganta. Sígueme. Parece que desayunamos mengambrisbis virulitos. Pero viste que empezamos a accionar con las manos, sí, con la boca, con los ojos, gesticulamos, nos movemos. Así es. Entonces empiezas a meterte de lleno a las emociones y sentimientos. Y te da risa también. Y empiezas a reírte. Sí, invariablemente. Todavía más, si hay personas que no le entran de entrada, no le entran de fondo a esto, entonces es jo, 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 ja, 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 y vete así, jo, jo, y vas viendo la cara del otro, y entonces de pronto el otro se ríe, o los otros cuando lo haces en grupo. Lo que pasa, Ingrid, ahí es que de pronto la magia llega, y las carcajadas son de todos o de la pareja y tú. O sea, si es en pareja y si es de grupo. O sea, lo que sucede ahí es la magia de la risa. Llega un momento en que la alegría llega sola y ya no necesitas a lo mejor hacer. Se instala. Todo esto de lo que hablamos antes simplemente son ayuditas para empezar a centrarnos en nosotros. Parecería que la alegría vive de forma innata en nuestro corazón. Entonces ahí está. Y es nada más como abrirle la puerta con esta especie de formulismos de los que hablábamos, para que salga, ¿sí? E inunde todas las personas. Y te permita en ese momento estar en donde estás. Sí, los ves como lloran de la risa, de verdad, o sea, son carcajadas. Entonces, después de un rato de tener yoga de la risa, que ahorita te voy a decir en un ratito, que no es para todos, ¿no? También tiene sus contraindicaciones. ¿No es para todos? No. Bueno, así, ¿de una vez o al ratito? Bueno, más lo dejamos al ratito. Te lo digo, para seguir comentándote esto, de cómo funciona, ¿no? De cómo va funcionando. Muchas veces, Ingrid, a mí me ha tocado ver personas que llevan años de su vida siendo serios, años de su vida siendo agrios, y después de una sesión los ves como extraños, ¿no? Y te dicen, me siento raro. Desubicado, ¿no? Me siento raro. Ajá, me siento extraño. Imagínate, ¿no? ¿Cuánto tiempo, a lo mejor, de verdad, cuánto? No sé, no puedo decir
Cada caso es diferente, pero... ¿Cuánto tiempo llevará sin contacto, permitirse sonreír o reír? Carcajearse. ¿No? Que le es raro. Sí, que le es raro hacerlo. ¿Qué sucede, Di, con las personas que son, por ejemplo, violentas o parejas que están en situaciones, pues, digamos, un poquito graves? ¿Cómo reaccionan ante una terapia de yoga de la risa? ¿Cómo funciona una psicoterapia y el acompañamiento de terapia de yoga de la risa? Fíjate que aquí depende muchísimo de muchos factores. Yo siempre te digo, Ingrid, que no hay una persona igual a la otra. Pero así, para irnos a los puntos medios, vamos a imaginarnos una persona que sea muy violenta de golpes, sí, o sea, muy violenta, y que tenga grandes problemas en este rubro con su pareja. Sí. ¿No? Que no solamente sea así con el que va manejando adelante y con el que le limpia el piso, sino con su pareja también, y además con sus hijos. Sí. ¿No? Esta persona llega normalmente a terapia porque se da cuenta, ¿sí? A él no lo lleva a nadie. Él va porque se da cuenta de que no quiere seguir así. Y quiere controlar su ira y su violencia. Quiere manejar su ira principalmente. Ya no quiero estallar de esta manera. Entonces primero se trabaja con él el periodo necesario para recorrer lo que es su historia de vida, su biografía. Vamos viendo de dónde viene tanta violencia, que está ensarapando, está encobijando a mucho dolor. Muchas veces ahí nos damos cuenta de que hay muchos procesos de violación a su persona. ¿Sí? En muchos tipos, no solo sexual. Sí. A veces también sexual, pero en muchos tipos. O sea, lo humillaron, lo abandonaron, en fin, ¿no? Entonces, cuando ya llevamos un proceso, es lo que yo te decía, como terapeuta, yo aprendo a sentir en el momento en que ya puedo encaminarlo a entrar, a ver cómo nos va en una primera entrada con yoga de la risa, ¿no? A veces funciona un ratito y veo que le cuesta mucho, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están cerradas. Aunque ya empezaron a sanar cosas, no es el fácil todo para ellos. Ajá. ¿No? Digamos que es como si tuviéramos una armadura. Ajá. Y entonces nos cuesta trabajo. Ajá. Y vamos rompiendo esta armadura poco a poco. Exactamente. O sea que una terapia de yoga de la risa no es desde el inicio. No, por supuesto que no. Y por eso mencionaba en toda esta información de la cápsula, informábamos esto de que para qué personas, sobre todo en terapia de pareja, se utiliza. Ahora vamos a ver que no necesariamente tienes que estar en pareja para utilizar la psicoterapia y la terapia, y por ejemplo esta herramienta, no. Hablamos porque estamos hablando de sexualidad, sí, ¿no? Y normalmente aquí hablamos del tema de las parejas. Pero también como individuos, si tú tienes dolores muy fuertes emocionales, podemos hablar incluso de discapacidades. Vamos a imaginarnos que tuviste un accidente, alguien tuvo un accidente y tiene de pronto pues discapacidad, no puede tener una vida sexual igual que como antes porque tuvo un problema en la médula espinal, sí, por ejemplo. Entonces aquí hablamos de que autoestima pues baja muchísimo, la confianza en lo que va a ser su vida, el pronóstico incluso de felicidad, todo esto pues se ve seriamente dañado, ¿no? ¿Cómo trabajar con alguien así? Bueno, aquí de entrada, Ingrid, me encanta la cuestión de la musicoterapia, ¿sí? En estas personas a mí me encanta meterlos a escuchar música, a buscar su parte creativa. A lo mejor les gusta escribir, a lo mejor les gusta dibujar. A lo mejor no son expertos dibujantes, pero les encanta combinar colores. A lo mejor, no sé, lo que sea, plastilina. Cualquier actividad creativa. ¿Por qué creativa? Porque la creatividad, Ingrid, está relacionadísima con la alegría, ¿sí? De hecho, lo vemos en Yoga de la Risa, eres creativo. Tú haces tus ejercicios, tú vas viendo cómo te mueves para provocar esta felicidad en los otros y en ti, ¿sí? Entonces, la creatividad está relacionadísima con la alegría. Son como partes todas de la inteligencia emocional. Son como hermanitas todas estas, ¿no? Entonces, al estar oyendo música, ¿no? Diferentes tipos de música, a ver con cuál se estaciona este bienestar en esa persona. Yo, por ejemplo, creo y trabajo mucho con los clásicos, porque los clásicos tienen una magia bien interesante, ¿no? No te llevan a recuerdos, como muchas veces la música
Sí, comercial, ¿no? La música porque te puedes acordar de cosas, no te llevan, no es ese vínculo, ese vehículo que hace vínculo con recuerdos, sino que te permite realmente entrar como en este tapete, le digo yo, ¿no? Este tapete donde te subes, que es la música, y te lleva, y en fluyes. Este sentido del humor, en este estado emocional de alegría. De alegría. Porque vamos viendo que en una persona que quedó tan seriamente dañada, como este ejemplo que estamos poniendo de la persona que quedó discapacitada, ¿no? Pues tenemos que entrar primero, como muy suavecito, ir viendo creatividad, ir viendo este contacto con la música, para finalmente ya irlo llevando poquito a poquito a estas emociones, sensaciones, y de que puede tener una vida sexual, aunque sexualmente sus genitales no funcionen. Diferente, pero aún diferente, sexual. Pero él es sexuado y va a ser hasta que muera. Me encanta. Mientras nosotros seguimos con unas cuantas risas provocadas y otras no provocadas, hagamos un corte y regresamos. Ombligo de semana. Cuida tu Eros. Síguenos en redes sociales. Facebook /Seduciéndote con el Alma QFM. Follow @Seduciéndote QFM. Ya estamos de regreso hablando de yoga de la risa, psicoterapia Gestalt y obviamente en cómo funciona esta herramienta combinada. Y hace rato estábamos diciendo que no es para todos. Mi cara fue de sorpresa y yo te pregunto cómo que no es para todos. Sí, todos podemos reír, todos debemos reír de... Bueno, pero el yoga de la risa no es para todos, Ingrid. Resulta que sí es una cura maravillosa, natural, es muy sana, pero resulta que si tú tienes hemorroides sangrantes, no puedes tener yoga de la risa. Si tienes hernias de cualquier tipo, tampoco. Tos persistente, tampoco, porque se va a irritar mucho más y no vas a poder estar a gusto. De hecho, cualquier síntoma agudo que tengas, dolor de cabeza que no se te dolor de estómago, cualquier síntoma agudo, no puedes. Mareado, por ejemplo, ¿no? Los que tienen este síndrome de Meniere, no pueden. Sí. Si tienes epilepsia, tampoco, porque es tanta, digamos, tanto el movimiento. Tanta fuerza, ¿no? Sí, tanto el movimiento, no solo emocional, sino también físico, que te puede desatar un problema. Si tienes epilepsia, puede venirte un ataque. Si tienes padecimientos cardíacos, tampoco puedes, de verdad. Presión arterial alta, tampoco. Incontinencia, por supuesto, continencia urinaria, tampoco. No. Aunque bueno, pues puedes ponerte un pañal. Total. Y a reírse ha dicho, no, pues total. O sea, si de todos modos nos hacemos pipí de la risa. Exactamente. Es el que creo menos problemático. Si tienes dolor severo de espalda, por ejemplo, ¿no? Esas personas que tienen lumbalgia y demás, tampoco. Entonces, ya vimos operaciones, personas que tienen operaciones recientes, ¿no? Porque se puede abrir la herida. Exactamente. Mínimo unos 3-4 meses que ya el médico les diga, ya puede usted empezar a tener. Qué curioso, porque todos son sintomatologías físicas, ¿no? Y crónicas. O sea, yo decía, ¿cómo alguien no va a poder reírse, no? Sí, vi tu cara. O sea, ¿cuál sería la contraindicación? No, por ningún lado. Supongo que después de un acompañamiento con el médico, probablemente se pueda hacer, o es un no definitivo. Depende, Ingrid, de la severidad de los síntomas, ¿no? Okay. Pero hay unas que sí de plano no van a poder. Okay. ¿Sí? Es que hablemos de que en yoga de la risa no es reírte. El fin es carcajearte. ¿Sí? Carcajearte, rato carcajeándote. O sea, es un muy, muy buen ejercicio. Realmente es muy bueno, pero por lo mismo es un ejercicio fuerte. Sí, no es cualquier cosa. Es un ejercicio físico, emocional y sí, muy completo. Esa es la respuesta a lo que tú me decías. ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Quién no va a poder? ¿Cómo? Sí, pues cualquiera se puede reír, pero no de manera continuada, no carcajearse de manera continuada, en fin, ¿no?
Entonces, con estas personas, por ejemplo, por eso te decía, ¿no? La importancia de explorar muy bien antes, a quién, cómo, ¿no? En qué momento. Y bueno, se pueden hacer variantes, ¿no? Podemos hacer muchas cosas donde haya sonrisas, pero no risa ni carcajada, sobre todo carcajada, ¿no? Entonces, hablábamos hace un rato de la importancia de ser creativo, ¿no? Y también como terapeuta es importantísimo ser creativo, imaginar cómo puedes aplicar algo donde hay ciertas características que no lo hacen igual. Modificar lo Entonces, que sea cómo funcional. modificas y que sea funcional, ¿no? Y que además tenga efectos, ¿no? Que sea funcional para el paciente y además para lo que estás esperando que suceda, que pase, que se mueva, ¿no? Y hablando de los efectos, Ajá. ¿cuáles son los cambios que notas ante una persona que va a una terapia, que está haciendo yoga de la risa? ¿Son cambios inmediatos o paulatinos? ¿Qué sucede en esta persona? Fíjate, Ingrid, que estos son los beneficios que tiene la yoga de la risa. Son beneficios mentales, emocionales y espirituales. ¿Sí? Vamos entrando en contacto con un cambio interno. Definitivamente no es de afuera hacia adentro, es al revés. Es de adentro hacia afuera. Exactamente. Entonces, obviamente, cuando tú tienes a una persona que está trabajando consigo misma de una manera profunda y bien comprometida, esto hablábamos de que es una herramienta, ¿no? Una de las muchas herramientas que se utilizan, pero aprender a contactar con este ser risueño, este ser niño, ¿no? En mucho también de los trabajos que se hacen en terapia es trabajar con el niño interior. Entonces, cambiar a este niño triste, a este niño callado, a este niño desconfiado, en un niño alegre, capaz de confiar, capaz de sentir ganas de vivir y de seguir, pues te puedo contestar que es toda la diferencia del mundo. Hay un antes y un después. Por supuesto. Hay cambios radicales, tanto en la Por supuesto. personalidad, en la manera de actuar, en la manera de conducirse, de ver la vida. Exacto, por supuesto. Y ahí nuevamente entra la hermosa presencia de Eros. ¿Cómo amas? Dice mucho de quién eres, ¿sí? ¿Qué tan generoso, qué tan sensual? ¿Cómo eres como amante? Nos dice mucho de quién eres, de qué te duele incluso, ¿no? De qué tan cerrado y lastimado estás. Hablábamos en alguna ocasión, Ingrid, que personas heridas hieren. Sí. Y es bien cierto. Sí. No saben otro lenguaje. No conocen otra Eso manera. es lo que ellos saben, ¿sí? A lo mejor hay muchas cosas, pero yo no las sé, ni tengo ganas ni tiempo de saber. Yo lo que sé es esto. Cuando se dan esta oportunidad y ven que hay otros lenguajes, que existe el lenguaje maravilloso de la alegría, sobre todo, entonces los cambios son evidentes, son inmediatos cuando ya se empieza a dar. Hay algo muy cierto, Ingrid. En terapia es un proceso, ¿sí? El proceso inicia con pasitos de bebé, le decimos. Poco ¿no? a poco. Poquito a poquito. Y muchas veces aquí viene la desesperación, ¿no? Pues no está pasándome nada. No veo cambios. No veo cambios. Exacto. Así tal cual, con ese No tono. veo cambios. ¿Cuánto tiempo más? Van aprendiendo en un momento dado que la mente tiene que entender que realmente tú sabes lo que quieres hacer. Porque primero llegas a decirle a la mente qué hacer y ella dice, pues si yo siempre hago lo que yo quiero y como yo quiero y manejo emociones como me da la gana, ¿tú quién eres para venirme a decir? Hay que reeducarla. Entonces primero tenemos que enseñarles realmente a dónde vamos y que sabemos a dónde vamos. Y aquí viene el hacer hábitos y el hacer cambios para hacer hábitos nuevos, desaprender y aprender cosas. Después de un momento, un proceso donde ya ve que realmente sabes a dónde vas, entonces empieza a hacerse aliada tuya. Ya no empieza a ponerte En contra. el pie para que te regreses y se te olvide la tarea que te dejaron y que no quieras ir y te dé flojera, todo eso que pasa, ¿no? Entonces, cuando ya la mente se alía contigo y dice, va, ya sé a dónde vas y ya, te apoyo, voy contigo, entonces sí ya empezamos a caminar riquísimo. Y entonces los cambios comienzan a notarse por y supuesto. empiezan a relucir. Por supuesto. Entonces ahí sí ya empieza a presentarse en toda su magnitud y en toda su brillo, ¿no? El ir cambiando.
Yo creo que es súper recomendable para todos, aunque muchas veces ni siquiera necesitemos de un problema. Simplemente tener una sesión, una terapia, conocernos a nosotros mismos, saber por qué somos así, quiénes somos, por qué actúo de esta manera. Creo que eso es algo muy valioso. Yo creo que, así como lo pones tú, Ingrid, yo creo que es un acto de respeto y de amor. De amor propio. Ajá. Hacia nosotros mismos, para poder después difundir todo este amor. Exactamente. Entonces, conocernos, sanarnos, reconciliarnos muchas veces con nosotros y con los que nos han dañado, ¿no? En un momento dado es bien importante porque dejamos de cargar cosas que no nos sirven, que no son útiles, que lo único que hacen es lastimarnos, ¿no? Y cuando no nos damos cuenta de eso, pues a nuestra vez vamos, a nuestro camino también vamos lastimando a otros. Entonces, y eso no se vale. Pues no se vale. Entonces es muy rico esto, ¿no? Aunque no tengas un problema mayor, conócete, date tiempo, date el premio, date ese gusto. Y en pareja también dense la oportunidad. Y yo les voy a recomendar, por favor, que llamen y contacten a nuestra sexóloga consentida, Diana Meyer. Porque Gracias, aparte que es simpática, profesional, tiene herramientas, es versátil e innovadora, pues bueno, les puede guiar y ayudarles a encontrar la mejor forma. ¿En dónde te pueden contactar, Di? Bueno, Ingrid, deja que me rearme después de todo esto. Teléfono es 251-0441, 251-0441. En redes sociales saben que también la pueden contactar. Sí, Diana Meyer, Sexología Cancún, Seduciéndote con el Alma. En fin, estamos para ustedes. Es un placer. Fue riquísimo Como tenerte siempre. Hoy. Nos reímos mucho, Ingrid. Con una sonrisa terminamos este programa y a ustedes les pedimos que mantengan esa sonrisa, que rían a carcajadas, que sean felices. Saluditos a Retos Y Femeninos. saludos. Que por favor nos dejes. Saluditos a todos los que nos escuchan, amigos de todos lados. Besitos, besitos. Y gracias por estar ahí. Gracias, Di hermosa, Gracias, y que tengan Ingrid. una linda noche. Con Gracias, esto nos Sexy Rayita. despedimos, Sexy Rayita. Nosotros nos escuchamos Estoy en la cabeza. el día de mañana. Bye, bye.